sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Qué alegría que nos podamos encontrar nuevamente en la casa del Señor, exaltando su nombre, glorificándole a Él. Y por sobre todo, qué alegría que podamos seguir siendo bendecidos por este libro de Salmos que en esta temporada nos ha acompañado. Este libro que en realidad está un poco infravalorado en algún sentido. No tiene como mucho peso para algunos cristianos. De hecho, también es considerado como el libro de los flojos. ¿Y por qué? Porque usted entenderá, aquellos que vienen de otro contexto eclesial, que siempre era inminente la posibilidad de tener que predicar. Si, por ejemplo, no llegaba el predicador, o se iba a alguna concentración y le decían, hermano, que el Señor le bendiga, era súper fácil acceder a los salmos. Habían dos opciones, o derechamente uno llevaba un texto, por si en algún momento le tocaba hacer alguna predicación, o se podía ir al buen libro de los salmos. Pero usted y yo nos hemos dado cuenta en este corto tiempo de que en realidad el libro de los salmos es más que canciones y poemas. Tiene una profundidad teológica más grande de lo que en algún momento pudimos pensar. Y cuando yo leía el texto del cual vamos a hablar hoy día, yo decía, ¿de qué forma puedo hacer que sea más conocido el trasfondo del mensaje de hoy? Y me acordé de algo que probablemente algunos de ustedes va a recordar. ¿Ustedes se acuerdan de la teleserie nocturna que dieron cerca del año 2017, 2018, Perdona nuestros pecados? ¿Se acuerdan? Donde estaba este tirano, el Armando Quiroga, donde estaba el padre Reinaldo, donde estaba, ¿se acuerdan? Bueno, había un personaje que es Ángela Bulnes, que se nos muestra que ella es una persona narcisista, una persona que solamente busca su bienestar y su deseo. Pero hay ciertas partes en la teleserie en las que se nos muestra que ella duda un poco de que esté haciendo lo correcto. Tanto es el punto que cuando ya llega al final de la teleserie, se nos muestra a ella salvando a su hija del fuego y se nos deja ver como cae una viga sobre ella y hasta ese momento todos entendemos de que ella muere. Pero grande es nuestra sorpresa cuando minutos más adelante aparece por la puerta, entrando, me parece que a una iglesia, abrazando a su hijo, que era el hijo que había tenido fuera del matrimonio, y aparte de eso, logramos observar algo, que cuando ella gira su rostro, una parte de su cara estaba quemada, dándonos a entender de que si bien ella intentó enmendar su error, trató de hacer algo para enmendar todo lo malo que pudo haber hecho, no estuvo exenta de algunas consecuencias. Hermanos, los quiero invitar a que puedan abrir sus Biblias en el Salmo 51 y que podamos leer todos los versículos, no son muchos. Les quiero pedir también que se puedan poner de pie, aquellos que puedan, y que demos lectura a este salmo. A medida que lo vaya encontrando, se puede ir poniendo de pie. Dice así la palabra del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo,
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hazme bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, y el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El texto que acabamos de leer, yo lo he separado en tres partes, en tres puntos. Y al primer punto de ellos le he puesto como título, sí, es verdad. Cuando uno lee este texto, cuando uno lee el Salmo 51, da la sensación de que David se levanta un día y dice, Señor, he pecado contra ti. Entonces, como he pecado contra ti, hoy día te voy a pedir perdón. Pareciera que David está diciendo, ¿sabes que estoy tan aburrido de haber hecho las cosas mal que, Señor, te voy a pedir perdón hoy día? Pero en realidad este Salmo 51, que es conocido por muchos de nosotros, viene de algo, es consecuencia de algo. Y para dar un pequeño contexto, probablemente usted sabe a grandes rasgos qué es lo que ocurrió antes de que saliera este Salmo 51, pero para hacerlo breve, en 2 de Samuel, en el capítulo 11 y capítulo 12, se nos narra una historia acerca de David, que David se levanta de una siesta, está dando un paseo, y note esto y téngalo en su memoria, David pasea en primavera. Eso es lo que nos cuenta a nosotros la historia. Pasea probablemente por algún balcón y ve a lo lejos a una mujer que a sus ojos es agradable. Y él necesita saber primero quién es ella, si está casada, quién es su familia, necesita saber datos de ella. Y 2 de Samuel nos dice de que él tiene respuestas sobre eso, de que ella se llama Betsabé, de que efectivamente ella estaba casada con Urías, que aparte era soldado de David, y que también tiene familia, que cuando uno profundiza en el texto se da cuenta de que no solamente es gente que también sirve a David, sino que son considerados como su brazo derecho, son consideradas gente de confianza del rey David. Cuando todo esto ocurre, él la mira y manda a soldados. Ahora, la reina Valera es bastante benevolente, bastante buena con David, porque dice, él manda soldados. Perdón, dice que manda mensajeros, pero realmente son soldados, porque es muy difícil que alguien se pueda contraponer a lo que dice un mensajero, sobre todo si lo manda el rey. Por lo tanto, va a buscar a esta mujer, va a buscar a Betsabé y la lleva a su casa, y el texto nos relata de que ellos tienen relaciones sexuales. Ellos tienen intimidad. Producto de este encuentro, ella queda embarazada y le informa esto al rey David. Y cuando le informa esto al rey David, David de manera inmediata intenta deshacerse de toda la prueba que pueda haber de ese encuentro. Así que llama a Urías e intenta en 2 ocasiones matarlo. Incluso lo embriaga para que él pueda tener relaciones sexuales con su mujer. Pero no lo hace, porque Urías resulta ser más íntegro y más recto que incluso David. Así que como nada de esto le sirve, él manda a matar
a Urías de una forma muy cruel. Y luego se nos presenta el profeta Natán. El profeta Natán va donde él con una historia en realidad un tanto extraña a nuestro parecer, pero le dice, mira David, ¿sabes qué? Está la siguiente situación, hay un hombre que en realidad este hombre es pobre, que tiene una corderita, que es su única corderita, y por otra parte hay otro hombre que es rico y que tiene muchos corderos, y ocurre que un día David le dice el profeta Natán, este hombre decide hacer una comida y no mata a ninguno de sus animales, mata el de este hombre que tenía solo una corderita. Obviamente David, enardecido, dice, no, ese hombre hay que matarlo. Y ahí es cuando cuando Natán le dice a David, mira, David, en realidad no hay ningún corderito, en realidad tampoco hay ninguna corderita, no hay un hombre bueno, no hay un hombre malo, este eres tú. El Señor sabe que pecaste contra él, sabe que pecaste con Betsabé, y el Señor te va a castigar, y el Señor ya te ha condenado. Producto de toda esta historia, nace este Salmo 51. Este Salmo 51, mis hermanos, que si solamente leyéramos las 6 primeras palabras que se utilizan, podríamos decir de que este es todo el Salmo. Mire cómo parte David. David dice, ten piedad de mí, oh Dios. Con estas 6 palabras que él utiliza, podríamos acá cerrar el Salmo. Esto es todo lo que hace David. David se humilla ante el Señor, porque él sabe que ha fallado ante la presencia de su Dios y sabe por sobre todo que ha incumplido la ley. Está tan arrepentido y tanta es su necesidad de que el Señor lo perdone, que no solamente pide la bondad del Señor, sino que él también busca que el Señor tenga compasión de él. David logra entender que en realidad él no necesita un perdón ordinario. Y no estoy hablando acá del perdón del Señor, pero acá David no necesita ser perdonado ni por Urías, no necesita tampoco ser perdonado por Betsabé, no necesita ser perdonado por su pueblo. Lo que David necesita es restaurar su relación con el Señor, porque sabe que el único agraviado en todo esto ha sido él. Es tanto el deseo ferviente de David de ser restaurada su relación con el Señor, que en el versículo 2 pareciera que está repitiendo algo, porque le dice, Señor, lávame, pero lávame más y más. ¿Qué le está diciendo David acá al Señor? Le está diciendo, mira, Señor, yo necesito que tú me laves. Necesito que me laves por fuera, porque siento el olor de mi pecado, pero no tan solo por fuera. Señor, necesito que tú también me laves por dentro, porque hago aquello que yo no quiero hacer, porque estoy haciendo algo que va contra tu voluntad. Pero Señor, no te conformes solamente con eso, sino que límpiame de mi pecado, borra mi pecado. Si usted, hermano, quiere ver cómo es la conversación y cómo es la respuesta de un hombre que realmente está arrepentido de su actuar, sumérjase en el Salmo 51. Aquí usted va a ver la oración de un hombre que realmente entiende que ha fallado ante el Señor. Este es uno de los salmos más conocidos del estilo penitenciario, precisamente por esto, por la angustia que hay en su corazón al fallarle al Señor. David sabe tal cual cómo ocurrió todo esto. Y él sabe que la transgresión siempre estuvo clara. David dice un poco más adelante que su pecado, el pecado de David, siempre estuvo delante de él. David conocía la ley. David tanto conocía la ley que cuando el profeta Natán va ante él y le dice, este hombre cometió tal delito, él invoca la ley, porque él dice, ese hombre debe pagar 4 veces lo que le hizo por el robo a esa persona. ¿Por qué dice esto? Él conoce al pie de la letra todo lo que la ley del Señor establecía y conocía también sus sentencias.
Por lo tanto, él sabe que necesita ser urgentemente restaurado con el Señor. Y aquí vemos a un David, este gran David que se nos muestra en la Biblia, totalmente desnudo. Incluso hoy día, probablemente David nunca pensó que hoy día, 16 de febrero del 2025, estuviéramos hablando de él. Y yo, hermano, te quiero hacer una pregunta frente a esto. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es ese pecado que guardas tan celosamente en tu corazón que te ha alejado del Señor? ¿Cuál es ese pecado que si fuera dicho hoy día ante todos nosotros te avergonzarías al igual que David? Te avergonzarías y le pedirías perdón con este mismo entusiasmo y deseo de ser liberado de su maldad. ¿Qué ocultas en tu vida? A lo mejor, al igual que David, tú también adulteras. O a lo mejor, al igual que David, tú estás teniendo relaciones sexuales fuera del cuadro del matrimonio. O probablemente eres adicto a algún tipo de sustancia. O a lo mejor ni siquiera de esto. Ni siquiera algún pecado tan escandaloso o tan moralmente feo. Pero a lo mejor tienes otro pecado en tu corazón. A lo mejor eres un comprador o una compradora compulsiva. Y estás levantando un Dios en tu corazón muy distinto del que se nos narra en la palabra del Señor. Hermano, hace un tiempo un pastor anglicano decía, el pecado es igual que el sucedáneo. Y tiene mucho sentido. Porque el sucedáneo de limón, sobre todo, cuando uno no tiene cómo echarle a la ensalada, uno va y compra su sucedáneo de limón. Es más barato y es mejor. Porque de hecho tiene sabor a limón. Tiene olor a limón. Incluso tiene la forma del jugo de limón. Pero hay un solo pequeño problema. Y es que por mucho que quiera, nunca va a ser limón. Mis hermanos, si nuestro corazón está lejos del Señor, si nosotros nos apartamos de Él y no hacemos lo que debemos hacer, muy pronto nos vamos a encontrar apartados de su presencia y levantando dioses en nuestro corazón totalmente ajenos. Hay que prestar cuidado en algo, en que nosotros debemos buscar del Señor y hacer lo que nos corresponde. Yo les decía algo, guárdese el periodo del año donde ocurre esto, donde David se levanta un día. ¿Cuándo ocurre? En primavera. ¿Por qué ocurre en primavera? Cuando uno se va al contexto histórico de esta narrativa, uno se da cuenta de que las guerras o las batallas no ocurrían en invierno. Y no ocurrían en invierno porque, primero, se perdía gente, producto de lo mismo, y lo otro, no podían llevar animales para comer porque también morían. Entonces, ¿dónde se peleaban las batallas? ¿En qué temporada? En primavera o en buen clima. ¿Dónde estaba David en este momento? Cuando mira a Betsabé de lejos. ¿Estaba en la guerra? ¿Estaba en la batalla probablemente? No, hermanos. David estaba descansando y haciendo aquello que no debía hacer, porque él sabía que tenía que acompañar a todo su pueblo a la guerra, pero no lo hizo. Y nosotros, hermanos, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En qué lo estamos invirtiendo realmente? ¿Estamos lejos del Señor? ¿Nuestro pecado nos ha distanciado del Padre? Al igual que David, usted y yo necesitamos arrepentirnos de nuestra maldad y buscar del Rey. Hermanos, el segundo punto del cual yo les quiero hablar, yo le puse un título que me parece divertido a mí. Pareciera que sí, pero no. Y ahora vamos a ver por qué. Porque hasta este momento, ¿cómo encontramos a David? Genial. Sí, cometió un pecado, falló ante la presencia del Señor, pero está mostrando que está profundamente arrepentido. Es lo que yo puedo ver por lo menos. Usted ve lo mismo probablemente, está arrepentido. Está totalmente arrepentido, busca desesperadamente el consuelo con el Señor. Pero pasa algo en el versículo 5.
y pareciera que se está justificando. Pareciera que le dice, sí, Señor, es cierto, yo fallé ante ti, estuvo mal lo que hice, todo lo que hice fue horrible. Pero pareciera que acá se está justificando. Miren lo que dice. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. A mí me parece mucho que lo que está diciendo acá David es, Señor, si tú esperabas algo diferente de mí, aquí el único equivocado eres tú, porque yo soy humano, yo soy hombre, y aunque yo no quiera, yo te voy a fallar. Pareciera que está poniendo una excusa. Pero lo que hace David en este versículo es totalmente lo contrario. Imagínese usted a David por un momento aquí en la mitad del pasillo de la iglesia, tirado de guatita, llorando, arrepentido ante el Señor. Lo que David hace con este versículo es sobre la cerámica, sobre el hormigón, sobre el suelo, hundirse aún más y más, sabiendo que él es un miserable. Lo que está haciendo acá David no es justificarse. Lo que le está diciendo al Señor es, mira, Señor, yo soy tan malo, soy tan asquerosamente sucio, que si en algo he contribuido, ha sido solamente con mi maldad. Porque cuando nací, lo único que traje fue pecado. Si en algo yo he contribuido, dice David, ha sido con mi maldad. Se parece mucho a nuestra historia. Se parece mucho a cómo somos nosotros. Y pareciera también incluso que David es un poco terco y testarudo. Pareciera que es porfiado. Porque sigue pidiéndole al Señor que lo lave y que lo limpie. Mira un poco más adelante. En el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Pareciera que no le queda claro lo que le dice el profeta Natán a David. Cuando Natán se presenta ante David, lo condena y le dice, mira, de cierto, el Señor te va a castigar. Pero un poco más adelante le dice David, tranquilo, el Señor te ha perdonado. Ahora, ¿es realmente que David no estaba entendiendo el perdón del Señor? Frente a esto hay dos posturas, hermanos. La primera de ellas nos dice de que el tiempo desde que Natán confronta a David hasta el tiempo en que le dice que el Señor lo ha perdonado, hay un espacio ahí. Nos dice de que puede haber un espacio. Y dentro de este espacio nace el Salmo 51. Y también hay otra postura que nos dice de que esto fue inmediato, de que en el mismo momento le dice, el Señor te va a condenar, pero luego le dice, también el Señor te va a perdonar. Y yo me adhiero más a esto, personalmente. ¿Por qué? Porque pienso de que si nosotros estamos arrepentidos, lo único que buscamos es reconciliarnos con el Señor. La verdad, hermano, es que no podemos orar adecuadamente por perdón hasta que nos hayamos convencido de que estamos realmente a cuenta con el Padre. Nosotros somos seres de sentimientos, sentimos todo y todo lo basamos en nuestras emociones, absolutamente todo. Por lo tanto, no es de extrañar que a pesar de que David hubiese sido perdonado por el Señor, él hubiese buscado incesantemente reafirmar que su relación con el Padre estaba correcta. No es que era testarudo. David tenía comezón por misericordia. Hermanos, y el último punto, no le puse título, pero tiene que ver con algo que es súper profundo para nosotros. Porque David pide algo. David pide ser restaurado. David pide que su relación con el Señor vuelva a ser la misma. Y le pide algo súper particular. Le dice, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. David estaba destruido. Y hace una promesa.
hace una promesa con el Padre y le dice, Señor, mira, si tú a mí me restauras, si tú a mí me sostienes, si tú me ayudas, entonces yo enseñaré a los transgresores tu camino. ¿Qué está haciendo David? Esto que David hace es el fruto de cuando nosotros somos perdonados por el Señor. Cuando usted es perdonado por el Señor, cuando yo soy perdonado por Él, como consecuencia trae que le digamos al mundo que el Señor ha sido bueno con nosotros y ha tenido misericordia de nuestras vidas. Por lo tanto, lo que hace David es muy natural. Mostrarle al mundo y decirle a todos que el Señor le ha perdonado. Hermano, y para terminar este texto, quisiera hacerle una pregunta que en algún momento yo me hice. En algún momento yo me pregunté esto. ¿Por qué si se nos narra que David era tan asquerosamente malo? De hecho, yo a algunos hermanos en confianza le decía, hermanos, cuando leía el Salmo 51, me daba cuenta de que David era un cerdo. Realmente era un cerdo. Hermano, no podemos desconocer lo que David hizo. Es asquerosamente sucio lo que él cometió. Pero entonces, ¿por qué la palabra del Señor se encarga de decirnos que Él es conforme al corazón de Dios? Tal vez el autor quiso obviar esta parte porque como David era de la descendencia, iba a ser parte de la descendencia de Jesús, probablemente no le convenía mucho al escritor poner esto. ¿Por qué pasa esta situación? ¿Por qué se nos sigue diciendo de que David es conforme al corazón de Dios? Mis hermanos, si usted y yo somos considerados justos ante el Rey, si somos considerados santos ante el Señor, y si David es considerado conforme al corazón de Dios, es solamente porque un día Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. No por ningún mérito, no importa cuántas veces haya venido a la iglesia, no importa cuántas veces hayas predicado, no importa cuántas liturgias tomaste ni la cantidad de tu diezmo, tampoco para tu salvación importa cuánta misericordia tuviste con tu hermano. Lo único que importa es si la sangre de Jesucristo fue derramada por ti y la sangre de Jesucristo fue derramada por tu vida. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Ese es nuestro Señor. Hermanos, hay algunas consecuencias que nosotros no podemos librarnos, de las cuales no podemos librarnos. Y quiero que siga mirando por un momento a David. A pesar de que el Señor perdona a David, a pesar de que el Señor tiene misericordia de él, el hijo que él tiene con Betsabé muere. Y David tiene que estar al lado de él durante 7 días, pidiéndole misericordia al Señor para que le perdone la vida a su hijo, pero no lo hace, y él muere. Hermano, no sé qué consecuencia pueda tener tu pecado que ocultas. No sé qué consecuencia pueda tener estar alejado del Señor, que tu vida esté alejada del Señor, pero sí hay algo que es seguro, y es que hay una consecuencia que es eterna, y es estar lejos del Señor. Y no hay peor condenación que esa. Hermano, el llamado de hoy es el mismo que se ha hecho siempre. Y es que nos podamos arrepentir. Y es que busquemos al Señor. Y es que le entreguemos nuestra vida al Padre. Esa es la invitación, no es otra. Y hermano, el culto no termina después de la coinonía. Ni termina tampoco después que nos despidamos acá. Cuando llega a su casa, si usted ha entendido que ha fallado ante el Señor y ha entendido que tiene algo que todavía, con lo que todavía no está a cuenta con Él, pídale perdón. Pídale misericordia al Señor y le aseguro, tan seguro como que todos los días sale el sol, de que el Señor lo va a perdonar, porque Él es fiel a su palabra. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oremos.
Padre bueno y misericordioso,